Saludamos a todos en este día, en esta segunda jornada de 8 días con el Espíritu Santo. Y la palabra de hoy es Romanos capítulo 4, versículo 17. Te he puesto por padre de mucha gente, le decía Dios a Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Estamos convencidos que para crecer en el vínculo con Dios, en la comunión con la persona del Espíritu Santo, crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos ir indagando acerca de cómo obra Dios. A lo largo de los 66 libros de la Biblia nos enseña, nos muestra, nos quiere reflejar que Dios tiene una manera de actuar. Por eso Jeremías decía, si alguien se gloría, gloríese en conocerme y en entenderme, ha dicho Jehová. El entendimiento de Dios es una de las armas más poderosas que Dios le ha dado al creyente. Por ejemplo, muchas veces pedimos algo, queremos que se dé como nosotros queremos, de la manera que queremos, y de la forma que nosotros queremos, y cuando no se da, la persona se frustra, se desanima, se descree, piensa que Dios no está, que Dios no lo acompaña, o muchos llegan aún hasta frustrarse y no lo vuelven a intentar de clamarle a Dios. Pero ¿no será que no es que Dios no quiere contestar, sino que Él tiene una manera de obrar, que Él tiene una manera de actuar? Recuerdo alguien estaba clamando por una puerta que se le abra y clamaba a este hombre y parecía que no se le daba y no se le daba. Estaba mal. Fue a la iglesia donde asistía y dijo, ¿cómo puede ser? Dios no está conmigo, yo estoy buscándole y al final parece que Dios no se acuerda de uno. Así que pasaron la semana y el hombre vino llorando avergonzado y dijo, ahora entiendo por qué no se había dado lo que yo estaba esperando. Y llegó el hombre, resulta que se le abrió una oportunidad literalmente 8 veces mejor de la que él estaba deseando. ¿Cuánto lo podemos ver? Mientras él no entendía lo que estaba pasando, se frustró, se puso mal, se desanimó. Bueno, muchas veces va a pasar así en la vida del creyente. Pero ahora cuando vamos comprendiendo y vamos entendiendo cómo actúa Dios, entonces toda adversidad se afronta de manera diferente. Entonces, fíjese aquí. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Pero resulta que Abraham no tenía ni un solo hijo. ¿Usted se imagina? Que le prometan a alguien que iba a ser padre de un pueblo grande y resulta que todavía no había llegado su primogénito. Así que dice la Biblia, pero que Dios, oiga bien aquí, dice que Dios le llamó a él padre de multitudes. Dios le llamó padre de multitudes sin que él tenga un solo hijo. Acá estamos encontrando, mi hermano, parte de cómo obra Dios. Dios le llamó a la persona como tal, le llamó como tal, sin que en el mundo natural se vea nada todavía. Le llamó padre de multitud cuando este hombre ni siquiera tenía un solo hijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí tiene una de las maneras de cómo actúa Dios. Y dice la Biblia que Abraham lo entendió. Y entonces la palabra dice que él comenzó a fortalecerse en la fe. Él creyó lo que le dijo Dios. Tenemos que entender que Dios no le dijo, yo te voy a hacer padre. Él le dijo, tú eres padre de multitudes. Ahora, ¿por qué? Porque entendemos que Dios no tiene pasado ni futuro. ¿Cómo? Claro, Dios no tiene pasado ni futuro. Dios es eterno. Dios es tan grande que abraza el tiempo. El tiempo reloj cronológico, este reloj comenzó a girar en Génesis 1. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, este reloj cronológico comenzó
a girar la aguja. Pero Dios existía antes que existan los cielos y la tierra, porque Él es eterno. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos futuro, en nuestro plano terrenal tenemos un futuro que tenemos que ir atravesando día a día, que el reloj va corriendo. Pero Dios lo abraza todo, Dios lo llena todo. Entonces, desde la eternidad, oiga, desde la eternidad, Dios le dijo a Abraham: tú ya eres padre de multitudes. Claro, en el mundo natural él no tenía ni un solo hijo, pero Dios le estaba diciendo: yo ya te estoy viendo en tu futuro, tú ya eres un padre de multitudes, tú ya eres lo que yo te digo que voy a hacer en ti. No le decía Dios para darle ánimo, le estaba hablando Dios de una realidad espiritual, sin tener un solo hijo en el mundo natural. En lo espiritual, Abraham ya era padre de multitudes, gloria al Señor. Ahora, muchas veces va a venir Dios y te va a decir: ya está sanado. Pero ¿cómo, Señor? Todavía tengo los dolores, todavía los análisis médicos me salen mal. Y Dios va a decir: no, no, no me estás comprendiendo. En el mundo espiritual yo estoy diciendo que tú ya estás sanado. Ahora lo que tienes que buscar es que se manifieste en lo natural lo que tú ya eres en lo espiritual. Que se manifieste en lo natural lo que tú ya eres en lo espiritual. Y de repente entonces la sanidad se hace real. Dios le habla a alguien y le dice: tú eres un hombre de gozo, tú eres un hombre victorioso. Pero ¿cómo si yo estoy depresivo? Y Dios le dice: no me estás entendiendo, en el mundo espiritual tú ya eres victorioso. En el mundo espiritual tú ya eres un hombre de gozo, tú ya eres un hombre de paz. Entonces la persona va a comenzar ahora. He aquí el asunto de la fe. Comienza a buscar que se manifieste lo que ya está hecho en lo espiritual. Y ahí entra la fe. Es ese brazo que nos ayuda a traer de lo espiritual que ya está hecho, traerlo al mundo natural. Por eso Dios lo llama a Jeremías y le dice: tú eres profeta, yo te he puesto como profeta a las naciones. No le dice que te voy a poner como profeta, le dice: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, tú ya eras profeta a las naciones. Gloria a Dios. El día que yo pude comprender esto fue una conmoción espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que ahora comenzamos a indagar que muchas de las cosas que nosotros estábamos pidiendo ya están hechas en el mundo espiritual. Por eso ahora entendemos, por eso dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué llama Dios? Como si fuesen. Claro, lo que ya Dios llama a lo que no es todavía en lo natural. Dios llama las cosas que ya están en lo espiritual. Entonces dice la palabra del Señor: Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Claro, todavía no son en lo natural, pero ya son en lo espiritual. Por eso Dios es el que dice: tú eres padre de multitudes. Por eso Dios es el que dice: tú estás sano. Por eso Dios es el que dice: tú estás libre, tú estás bendecido, tú eres prosperado, tú eres lleno del Espíritu Santo, tú eres un ministro de Dios. Y la persona dice: Padre, pero yo todavía no veo nada. Y Dios le dice: no me estás comprendiendo, tú ya eres en lo espiritual. Y ahora se te va a comenzar a manifestar en lo natural. Gloria a Dios. Mire, nuestra vida cambia cuando nos comenzamos a alinear a lo que ya somos en lo espiritual. Nuestra vida cambia cuando nos empezamos a alinear. Usted tiene que alinearse a lo que usted ya es en lo espiritual. Comience a pensar como bendecido, a caminar como bendecido. Comience usted a actuar como bendecido. Si usted está luchando con alguna angustia, comience a caminar como libre, hable como libre, porque tú ya lo eres en el mundo espiritual. El diablo lo que no quiere es que se manifieste en lo natural, pero hoy le ha salido mal el plan a la tiniebla, porque la palabra de Dios abre tus ojos. La palabra de Dios abre tus ojos hoy. Yo bendigo tu vida. Declaro que alguien se va a alinear a la realidad espiritual. Dios te va a levantar hoy, esta mañana. Vas a ser libre de la depresión, vas a ser libre del dolor, vas a ser libre de la angustia, vas a ser libre de la enfermedad, vas a ser libre de esas cárceles que te tienen atado de años, gloria a Dios. Pero yo le hablo ahora le estoy hablando a esa gente que quiere ser usada por Dios.
Yo le hablo ahora a esas personas. Tú ya tienes que comenzar a caminar como tal. Comienza a hablar como un ministro. Camina como un ministro. Actúa como tal. Vive como tal. Busca a Dios como tal. Y se comenzará a manifestar lo que tú ya eres. Mucha gente empieza al revés. Quiere primero comenzar a ver y luego después comenzar a hacer. Dios dice, no, es al revés. Tú comienza a hacer con la seguridad de que ya está hecho en lo espiritual, y como ya está hecho en lo espiritual, se va a comenzar a manifestar en lo natural. Tú puedes llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Tú puedes llegar a ser esa persona. Tú puedes llegar a ser esa persona que Dios soñó. Tú puedes llegar a ser esa persona que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo que tú fueras. Yo bendigo tu vida, se rompen las cadenas, se abren los cielos. Dios abre tu entendimiento hoy. Envía un fuego. Alguien se despierta esta mañana, este día, para decir, Señor, yo voy a comenzar a vivir acorde a lo que yo ya soy en lo espiritual. Comienza a vivir acorde a lo que tú ya eres. Yo le hablo a esa gente que el diablo te ha mentido, te ha dicho que tú estás en derrota, que Dios no te va a usar, que el diablo te ha mentido, que esa comunión con el Espíritu solo es para algunos elegidos, para unos pocos. Sacúdete este día de ese engaño. Tú también lo puedes tener. Tú también puedes ser un hijo de Dios. Tú también puedes amar a Dios. Tú también puedes ser usado por Dios. Yo bendigo tu vida hoy. Declaro que toda tu vida y en consecuencia tu familia se alinea a lo que tú ya eres en lo espiritual. Eres bendito, eres sano, eres próspero, eres lleno del Espíritu Santo, eres un ministro del Señor. Y sobre todo declara hoy, soy amigo del Espíritu Santo. Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo que tú seas amigo del Espíritu Santo. Uno de los enemigos de esto es la acusación del diablo, que te dice no es para ti. Todavía falta, tienes que aprender más, todavía tienes que pasar por más circunstancias, esto es para más adelante. Levántate hoy sabiendo, desde antes que el mundo haya sido creado, Dios tenía planeado que yo sea un amigo de Dios, un amigo del Espíritu de Dios. Levanta tus manos y recíbelo hoy. Declaro sobre tu vida, algo grande comienza a ocurrir en esta segunda jornada de 8 días con el Espíritu Santo. Nos vemos todos mañana. Bendecidos. Gloria a Dios.